Fariseus stans representa la postura corporal, psicológica, moral y espiritual del hombre de hoy. El fariseo oraba estando en pie, o sea, no se postraba, no se doblegaba, no se humillaba ante Dios, porque estaba erguido ante sí mismo. Jesucristo, nuestro bien, dijo esta parábola: ad quos danquin se confidebant, a aquellos que confiaban en sí mismos, teniéndose por justos. Y el que confía en sí mismo no confía, por tanto, en Dios nuestro Señor. Hay que colocarse en contexto. La dominica anterior nos presentaba un aspecto triste, sombrío. Jesús llorando sobre la ciudad santa de Jerusalén. O sea, Jesús gimiendo, doliéndose su corazón sensibilísimo por los que se obstinan en el pecado. Y hoy la Iglesia nos presenta al mismo Jesús ofreciéndonos esta enseñanza, la de la misericordia para con los humildes. Había de ser Lucas, scriba mansuetudinis Christi, como le llama el Dante en su Divina Comedia, el escribano de la mansedumbre de Jesús, el que nos transmitiese esta parábola. Jesús está abriendo una vez más su corazón adorable a los discípulos para proponerles el reino espiritual de paz, de santidad, de gracia y de vida que Él trae. Y para serenarles, después de haberles hablado de los terrores del último día, el día de la justicia, les muestra un modo de superar esos peligros. La oración humilde y confiada. Y aquí viene la parábola tan familiar y conocida del fariseo y el publicano. Los fariseos constituían el partido popular judío, defensor acérrimo de las tradiciones hebreas, guardadores celosos de todo lo externo de la ley y hasta el escrúpulo, pero sus corazones eran orgullosos, egoístas, hipócritas, inmisericordes. Jesús llegará a llamarles sepulcros blanqueados. El fariseo ora en pie, o sea, enhiesto en su soberbia intelectual, deseando además que todos le vean, lleno de presunción. Y su oración está corrompida desde la raíz, porque se dedica a dar gracias a Dios por no ser como los demás hombres. De modo que más que una alabanza al Altísimo, es una alabanza a sí mismo. Divide la humanidad en dos grupos. Él por un lado, todos los demás, dignos de desprecio y conmiseración del otro. Y de los 4 fines de la oración se olvida de los 3 primeros: la adoración, la reparación y la impetración. Y solo se detiene en dar gracias, pero lo hace mal, por no ser como los demás hombres. Todos, según él, son ladrones, injustos, adúlteros. Ni como este publicano. Desprecia también a aquel pobrecito que está en un rincón del templo. Ayuno 2 veces por semana, pago el diezmo de cuanto poseo. Está infatuado de su aparente santidad, de su colección, de lo que él reputa buenas obras, de las que dirá Santa Teresa a las almas que se creen algo por cumplir 4 normas de piedad. Pasad adelante de vuestras obrillas. Estas eran, según la expresión teresiana, las del fariseo, obrillas. Y los publicanos, estos eran recaudadores de impuestos, sin conciencia, instrumentos de Roma
traidores a Israel. Por eso eran odiados de los judíos. Pero este que entra en escena en el Evangelio de hoy es un publicano arrepentido. Se quedó allá lejos y ni se atrevía a levantar los ojos al cielo. Actitud humilde del que se reconoce pecador. Nos lo figuramos, aunque no era común entre los judíos esa postura, nos lo figuramos de rodillas, casi más, prosternado, dando casi con la frente en la tierra, hiriendo su pecho mientras decía: «Oh Dios, sé propicio a mí, pecador». Grito de contrición perfecta, salido de un alma arrepentida. Porque para obtener el perdón de Dios es conditio sine qua non la humildad. Hoy se habla mucho de misericordia, pero ¿qué misericordia es esa? A ningún precio. Sin penitencia no hay perdón, sin arrepentimiento no hay libertad. Es como si Dios te obligase a ser perdonado, aunque tú no quieras. Por tanto, es necesaria la compunción del corazón, y entonces sí, ese corazón contrito y quebrantado recibe la oleada imparable de la misericordia de Dios. Los fariseos han seguido existiendo en todas las épocas, los meros cumplidores de formulismos y formalismos religiosos. Y los que se pasan la vida haciendo juicios temerarios de los demás. Y los hombres vemos las apariencias, pero Dios ve el corazón. Él, que resiste a los soberbios para dar su gracia a los humildes, como nos dice San Pedro en su epístola. Vosotros, fariseos, dirá también Jesús en el Evangelio, sois los que os justificáis a vosotros mismos ante los hombres, pero lo que los hombres tienen por estimable es abominable a los ojos de Dios. ¿Cuántas enseñanzas nos ofrece este Evangelio? Los padres de la Iglesia han encontrado en él un filón de interpretaciones exegéticas y de aplicaciones morales. El incomparable San Agustín versiona así este episodio. El publicano estaba lejos, nos ha dicho San Lucas, al pintarnos con trazos breves y gruesos, pero suficientes en su expresividad, la parábola de nuestro Redentor divino. Estaba en un rincón del templo. San Agustín le mira allí y con su penetración sobrenatural dice: el fariseo estaba lejos y sin embargo se acercaba a Dios y el Señor le atendía muy de cerca, porque el Señor está muy alto y sin embargo mira a los que están muy bajos, cuanto estos se han humillado más. El fariseo no levantaba sus ojos al cielo y no miraba para que Dios le mirase a él. Su conciencia le abatía, pero su esperanza le elevaba. Hería su pecho, se castigaba a sí mismo. Por tanto, el Señor le perdonaba porque él se confesaba pecador. Habéis oído al acusador soberbio y al reo humilde. Oíd ahora al juez que dice: os digo que este y no aquel descendió justificado a su casa. Hasta aquí el águila de Hipona. Después el sublime San Juan Crisóstomo nos ofrece esta otra explicación. Y es que esta parábola nos presenta dos carros con sus respectivos conductores. En un carro, la justicia, la aparente perfección, tirada por la soberbia. En otro, el pecado, pero conducido ese carro por la humildad. El primero no llega a ninguna parte, más que al abismo, después de autocontemplarse y haber perdido por eso el norte. El segundo, el carro de nuestros pecados, todos lo tenemos tan lleno, si tiene como auriga
la humildad, entonces nos salva. Porque la humildad, dice el Crisóstomo, supera el peso del pecado y saliendo de sí llega hasta Dios. Pero la soberbia echa peso sobre peso y por tanto acaba con toda justicia. Así pues, aunque hagas multitud de cosas bien hechas, si crees que puedes presumir de ello, perderás el fruto de tu oración. Por el contrario, aun cuando lleves en tu conciencia el peso de 1000 culpas, si te crees el más pequeño de todos, alcanzarás gran confianza en Dios. Porque todo el que se ensalza será humillado y el que se humilla será enaltecido. Por tanto, no juzguemos como aquel fariseo. Oh Dios, gracias te hago porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como este publicano. Gocémonos, hermanos, de ser tantas veces, y esto irá sucediendo cada día más, en el mundo de hoy y en la Iglesia de hoy, excluidos como el publicano. Pero que lo seamos porque seamos de verdad humildes de corazón. Hoy la mayor exclusión es la de aquellos que son tachados de fariseos por los verdaderos intolerantes fariseos llenos de soberbia. Este está fuera, no merece ni entrar aquí, no acepta al Papa, ni al Concilio Vaticano II, ni la evolución de las cosas en la Iglesia. No entra en el seminario que debiera, ni se conduce como yo digo que ha de hacerlo. Y estos se permiten tachar de fariseos a aquellos en los que se están proyectando ellos mismos y excluir de una Iglesia que se han hecho a su medida a los que, deseando ser publicanos, siguen considerándose pecadores y quedándose por elección propia y ajena en el último rincón del templo. Esa es la exclusión de hoy. Y ante este fenómeno, en el que el padre de la mentira tiene que ver no poco, esos que siendo publicanos, o al menos deseando serlo de corazón, son tachados de fariseos por los auténticos fariseos, tienen que pedir la gracia de crecer en humildad y no desear salir de ese rincón al que los ha echado la exclusión de los hombres, pero en el que quizá también sirviéndose de ella los está colocando la voluntad de Dios. Una santa carmelita descalza de nuestros días, la Madre Maravillas de Jesús, escribe en una carta a una monja: ¿qué tendrá el rincón? Con todos los santos hace así el Señor. Es el lugar de los santos. La oscuridad del portal de Belén, las tinieblas del Calvario, la incomprensión, las calumnias, la marginación de ese Jesucristo bendito, el más hermoso de los hijos de los hombres, la sabiduría increada al que consideraban sus propios familiares que estaba fuera de sus cabales y del que decían que era amigo de prostitutas y de pecadores e incluso que estaba endemoniado. ¡Ay, si todo el mundo habla bien de vosotros!, nos avisó él. Lo mismo han hecho con los falsos profetas. Si a mí me han odiado, también os odiarán a vosotros. De manera que la exclusión que los bienpensantes hacen de aquellos en los que necesitan cebar todos sus odios y afanes exclusivistas es patrimonio de todos los santos a lo largo de la historia. Interpretar este fenómeno con ojos humanos o con una visión política de luchas ideológicas dentro de la Iglesia es un error. Hay que mirar las cosas
con ojos de fe, con visión sobrenatural y alegrarnos de ser publicanos, aunque esto nos reporte consecuencias poco halagüeñas, humanas, social e incluso eclesialmente hablando. Vamos al último lugar, vamos corriendo. Escribía Santa Teresita del Niño Jesús en una carta a su hermana Celina. El último lugar es el preferido de Jesús. Ahí es donde se labran los santos, hermanita querida. Vamos allá, tomémonos de la mano y vamos a prisa. Aunque bien considerado, no hace falta que corramos tanto, porque cuando lleguemos allá, nadie se habrá adelantado a disputarnos ese lugar, pues que nadie lo desea y todos huyen de él. Son los santos los que, con un corazón manso y humilde, han descubierto las bellezas y los frutos celestiales que hay en ese árbol, en el que crece en esa tierra bendita, en la de la humillación y el desprecio de las criaturas. No caigamos nosotros, por tanto, en juzgar, considerándonos superiores a nadie. Nuestro papel, nuestra vocación, aquella que Dios amorosísimamente nos ha regalado en estas horas ciertamente graves, es la de ser publicanos, golpearnos el pecho. Cuando sintamos que cae sobre nosotros de manera explícita, o lo que es más doloroso aún, taimada y artera, el desprecio de los demás, y que somos blanco de la incomprensión y de las exclusiones, no dejemos que se ensombrezca nuestro gesto. Pidamos al Espíritu Santo tener la grandeza de alma de que en nuestro rostro se dibuje la sonrisa del perdón magnánimo, del gozo imperturbable de quien mira las cosas desde Dios. Todo esto, hermanos, es fruto de la humildad. Y esta humildad la pedimos hoy en la Santa Misa por intercesión de nuestra Madre Santísima, la Virgen Inmaculada, en quien el Señor hizo obras tan grandes, cuya respexit humilitate mancille sue, como cantó ella en el Magnificat, porque miró la humildad de su esclava. Que pueda Dios nuestro Señor mirar también la humildad verdadera, no de garabato, sino de raíz de nuestros pobres corazones, que se sienten como el publicano, que no es merecedor de salir del último rincón del templo y que se golpea el pecho con toda verdad, diciendo ante Dios y ante los hombres: ten piedad de mí, que soy un pobre pecador. Así sea.